Hoy viernes 26 de marzo ha comenzado la preventa y reserva del nuevo álbum de Helloween a través de su compañía de discos Nuclear Blast, álbum que se publicará el próximo 18 de junio. Muchas son las distintas versiones que saldrán del mismo. Comenzamos por las ediciones en vinilo. Y la primera es la versión holograma. Va a traer 3 vinilos. Es una edición limitada que trae 2 temas extras. Para lograr el efecto de holograma, el disco debe estar iluminado con una fuente de luz, bien sea una linterna, una luz de mano, etc., durante la reproducción. Esta es la distribución de temas en los 3 vinilos. En la cara A hay 2 temas, en la cara B del primer vinilo 3 temas, en la cara C del segundo vinilo 2 temas, en la cara D otros 2 temas y en el tercer vinilo, en la cara E, 2 temas y en la cara F de tercer vinilo 3 temas, y en estos se incluyen los 2 últimos como temas extras, que son Golden Times and Save My Hype. La edición dorada, Golden, es una edición limitada de doble vinilo con 2 temas extras, Golden Times and Save My Hype. Los temas extras son los mismos que en la edición de holograma, pero como vemos, la distribución de temas en ambas caras de los vinilos es distinta. La edición de vinilo azul claro con manchas de tinta naranja solamente estará disponible a través de Nuclear Blast. Es una edición limitada de 1000 unidades e incluye los 2 temas extras que ya hemos comentado, Golden Times and Save My Hype. La edición roja con corona azul solo estará disponible exclusivamente a través también de Nuclear Blast y es una edición limitada de 1000 unidades. Incluye los 2 temas extra habituales. La edición marrón crema blanca mármol es una edición limitada que incluye los 2 bonus track que hemos comentado. También tenemos la edición Picture o Fotodisco. Es una edición también limitada e incluye los mismos 2 bonus tracks. En Compact Disc CD saldrán 2 ediciones, la edición normal con 12 temas y la edición en Digibook, que traerá 2 CDs, el primer CD con esos 12 temas y el segundo CD con los 2 temas extras ya conocidos, Golden Times y Save My Hype. Pasamos a la edición Yearbook. Es una edición que incluye un doble CD. En el primer CD hay 12 temas, en el segundo CD hay 3 temas. Incluye el tema Pumpkins United, que no viene en el doble CD de Digibook, y además viene el doble vinilo en color negro con los 2 temas extras habituales del resto de ediciones que hemos estado viendo. Pasamos a la edición Box Set. Es un estuche de edición limitada que incluye el Yearbook, que ya hemos visto, con vinilo negro, además de traer un reloj de pared, una impresión de la portada del álbum, 6 pines de calabazas, un colgante, un parche y un certificado. También tenemos el box set exclusivo para Nuclear Blast. Es el mismo estuche que el anterior que hemos visto, con la única diferencia que el vinilo, en vez de ser negro, es de color transparente con salpicado de naranja y negro. También a través de la tienda de discos EMP
hay una edición exclusiva en color transparente y salpicado negro y rosa que solamente estará disponible a través de ellos. En esta tienda también se hace referencia a que hay otra edición exclusiva en color marrón crema, blanco mármol, pero como ya hemos visto, esta edición también está disponible en Nuclear Blast. Por tanto, imagino que será un error de la propia tienda EMP. Y otra curiosidad es que las fotos de Nuclear Blast y de MP en cuanto al doble CD Digibook tienen una pequeña diferencia en la portada de la caja. En la web de EMP viene con una calabaza dibujada y en las fotos que aparecen en Nuclear Blast no trae esa calabaza. Pero todo esto no acaba aquí. Habrá una edición exclusiva para la tienda CD-ON del Heatbook en color Sunflower Yellow. También habrá una edición limitada de vinilo a 500 unidades, vinilo transparente en las tiendas de Amazon Alemania y Amazon Reino Unido. También habrá otra edición limitada del vinilo a 500 unidades, vinilo que brilla en la oscuridad en las tiendas de MediaMarkt y Saturn. Otra edición limitada de 300 unidades de color vinilo púrpura a través de una tienda finlandesa. También habrá una edición limitada de 300 unidades en color vinilo naranja para los establecimientos de FNAC. Y la última información que tengo es que habrá una edición limitada de 300 unidades en color vinilo azul para el mercado de Reino Unido exclusivamente. En Estados Unidos también saldrá el nuevo álbum en formato cassette. Muy pronto habrá nuevas noticias, estate conectado, no te las pierdas, pulsa en la campanita si quieres estar avisado y recuerda, Happy Halloween.